Hola a todos, mi nombre es Ayes Portillo y hoy vamos a continuar nuestro curso de Data Factory. Anteriormente creamos nuestro entorno de desarrollo, literalmente esta es la ventana que vimos, después le dimos launch y nos cargó ya la interfaz donde nosotros vamos a desarrollar. Lo primero que vemos es el home. El home como tal tiene ciertas características que se van agregando, digamos que en este caso hay varias opciones que no las vamos a ver, digamos una de esas opciones es como asistentes para poder hacer procesos de transformación. Digamos, este ejemplo de ingesta de datos, digamos acá literalmente me está mostrando una herramienta donde yo voy a poder hacer las tareas de transformación de datos que generalmente se hace en un pipeline, digamos. En este caso no lo vamos a ver, sino que posteriormente cuando estemos viendo más sobre Data Factory vamos a ver esta funcionalidad y cómo utilizarla correctamente. Lo que me interesa es hablar del entorno, y el entorno básicamente son estos tres elementos, digamos. No voy a tomar el Learning Center porque el Learning Center es como recursos para poder aprender Data Factory, pero sí voy a hablar un poco del actor. El actor, como muestra ahí el lapicito, es donde yo desarrollo, digamos. ¿Y qué desarrollo? Digamos, desarrollo los pipelines, creo los datasets, creo los data flow, creo mi Power Query. Y hay algo nuevo, que esto sí, no sé, digamos, tenemos que ver, tengo que buscar la documentación y ver qué hace, pero el Chain Data Captura es un concepto más para poder tener como información casi en tiempo real. Pero, ¿realmente qué hago? Digamos, los pipelines como tal, digamos, como su nombre lo dice, son tuberías. Literalmente una tubería sirve para trasladar X elemento, que en este caso podría ser agua, pongamos que los datos sean agua, trasladar literalmente esa agua de un lugar A un lugar B. Entonces, y dentro de ese proceso pueden haber múltiples pasos que yo puedo aplicar, digamos, en el transporte de esa tubería. Pero realmente, digamos, lo que yo hago en esa tubería no es algo complejo, digamos, sino que trato de hacer una consulta y depositarlo en un destino, así de sencillo. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer procesos, digamos, generalmente, digamos, un pipeline, dependiendo de las actividades que agregamos, pongamos un copy data, digamos, ustedes van a tener un origen y van a tener un destino. Entonces, para configurar eso necesitamos los datasets. Entonces, los datasets literalmente son nuestras conexiones a la fuente de datos. Y posteriormente, cuando necesitamos hacer un proceso de transformación complejo, es decir, que esa agua que entró ahí está sucia y nosotros necesitamos purificarla, digamos, es ahí donde entra un data flow. Digamos, el data flow vamos a realizar tareas un poco más complejas que hacer una simple consulta. Posiblemente vamos a eliminar registros, vamos a aplicar formatos, vamos a aplicar cálculos y vamos a agregar más columnas, no sé, para que nuestro conjunto de datos sea adecuado para nuestro proceso de transformación. Entonces, eso es literalmente lo que podemos hacer en la parte del autor, que acá desarrollamos nuestros CTLs literalmente. Otro elemento que me gusta mucho es la parte del monitor. El monitor como tal, digamos, tomen en cuenta que nosotros tenemos diferentes elementos, digamos. Tenemos primero lo que se está ejecutando, que en este caso, acá, digamos, yo puedo tener ejecuciones manuales, puedo tener ejecuciones automáticas, digamos, por medio de procesos de configuración que se llaman triggers. Los triggers como tal son los elementos que ejecutan los pipelines, que estos pueden ser elementos de un solo pipeline, que es decir, una sola transformación, o puedo ejecutar un orquestador. Entonces yo puedo ver acá literalmente esos elementos, que el elemento que yo estoy disparando, el trigger, es decir, que inicia la ejecución, y puedo ver acá, digamos, en el trigger runs veo esos elementos, y en pipeline runs yo veo los pipelines que se están ejecutando. Entonces tomen en cuenta de que un pipeline como tal, digamos, es un elemento digamos que atómico, digamos, de un proceso de transformación. Lógicamente ese elemento tiene una lógica que yo he implementado y aquí la puedo monitorear. Digamos, en este momento solo me interesa que aprendan el concepto. El Chain Data Captura todavía no, está en preview, vamos a ver qué es. De ahí tenemos la parte de los runtimes, que en este caso es bastante importante, que aquí podemos tener varios tipos de runtimes, digamos, podemos tener runtimes que me permite validar conexiones a tierra, runtimes que te van a permitir, digamos, ciertos elementos que necesito yo para que mis pipelines se ejecuten. También puedo ver cuando estoy haciendo debug de los data flow, digamos, porque los data flow literalmente es un clúster de Spark que se pone abajo para poderlo ejecutar. Entonces hay que ver.
Hay otro elemento que puedo evaluar, que son las alertas. Aquí literalmente vamos a tener quizás algunos errores, problemas con nuestros clusters que podamos monitorear. Y por último, la parte de la administración. Digamos, dentro de la parte de la administración, acá es importante, digamos. ¿Por qué? Porque yo tengo configuraciones propias del Data Factory. Tengo configuraciones que en este caso, digamos que esto todavía dice que está en preview. Tengo configuraciones de los linking server, digamos los link service, al igual que lo anterior, digamos, son elementos que me permiten conectarme, digamos, a diferentes elementos. También tengo los integration runtime, es decir, con los que yo puedo ejecutar. Un integration runtime es como un ng que me permite hacer ejecuciones. Tengo la parte del GitHub, que esto lo vamos a ver en el otro video para no hacerlo muy largo. Tenemos también la parte de ARM template, que esto sí es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un ambiente de desarrollo, hay dos formas de poderlo llevar a la producción: uno por medio del GitHub o uno por medio de las templates. Entonces acá podemos generar, digamos, como el instalador del Data Factory para poderlo poner en otros elementos. También tenemos acá la configuración de los triggers. Como mencioné, los triggers son como candelarizaciones, similar a los jobs que teníamos en SQL Server con el agente que ejecuta los elementos. Tenemos otro elemento que es muy importante si vamos a tener una solución compleja, es decir, parámetros globales que vamos a utilizar en todos los pipelines. Librerías de Dataflow, que aquí puedo crear ciertos elementos que puedo reutilizar en los Dataflow, o ciertas instrucciones que yo puedo utilizar. Después las vamos a ver. Tenemos credenciales, tenemos estos no lo vamos a ver todavía, pero acá literalmente yo puedo configurar usuarios para poderlos utilizar quizás en algún proceso de autentificación. El Customer Management Key igual no lo vamos a ver, pero podemos agregar llaves que podemos utilizar dentro de nuestros procesos de transformación. Y algo muy importante, que esto no lo había visto la semana pasada y hay que investigarlo, es la parte de ejecutar iFloat. Muy interesante, digamos, acá. Recuerden que iFloat es también es como un engine que permite ejecutar pipelines desarrollados en Python, digamos. Y eso suena muy interesante de que esto lo pueda utilizar, digamos. Hay que investigarlo, pero por el momento no vamos a hablar más. Vamos a ver mucho más en el siguiente video. Este ya se hizo un poco largo. Espero que te conectes porque vamos a hablar más de Data Factory.